¿Cómo puede la Oficina del Comisionado de Labor ayudarle a recuperar los salarios que le debe su empleador? Por lo general, yo trabajaba de 10 a 12 horas diarias, 6 días a la semana, a veces 7. Mi empleador no me pagaba el sueldo mínimo o horas extras, ni me daba periodos para comer. Tanto los empleados como los ex empleados pueden presentar un reclamo individuo por salarios no pagados en la Oficina del Comisionado de Labor de California para recuperar salarios no pagados. Para presentar un reclamo por salarios no pagados, no hace falta tener un abogado. Me enteré por un familiar que existe un proceso con la Oficina del Comisionado de Labor del Estado para reclamar el salario que un empleador le debe a uno y que no es necesario ser ciudadano de Estados Unidos o tener papeles legales de inmigración para presentar un reclamo. Los trabajadores pueden presentar un reclamo por salarios no pagados con el Comisionado de Labor sin importar su estatus migratorio. Para llenar el formulario de reclamo por salarios no pagados. Yo era trabajador de limpieza y normalmente trabajaba 6 días a la semana, de 9 a 12 horas diarias. Solo me pagaban $200 por cada semana y no recibía el salario mínimo ni pago por horas extras. Un amigo me dijo que debería llenar el formulario de reclamo por salarios no pagados que era disponible en la Oficina del Comisionado de Labor o en su página de internet. Encontré el formulario y lo llené. Había una pregunta en el formulario donde yo podría indicar si necesitaba un intérprete y en qué idioma. Asegúrese de indicarle en el formulario al Comisionado de Labor si usted no habla inglés y necesita un intérprete. Cuando tenía preguntas sobre cómo llenar el formulario, pregunté en la Oficina del Comisionado de Labor. Ahí me dieron una guía que explicaba cada pregunta del formulario, junto con una hoja de instrucciones sobre cómo presentar un reclamo por salarios no pagados. Al llenar el formulario, contesté preguntas tal como mi nombre y dirección, el nombre y dirección de mi empleador, las fechas en que trabajé, las horas que trabajé, cuánto me pagaba y cuánto me debía mi empleador. Cuando presente un reclamo por salarios no pagados, tendrá que proporcionar información sobre los días y las horas que trabajó para su empleador. Esta información puede basarse en su propia documentación de horas trabajadas, si la tiene. O, si usted no guardó ningún registro sobre eso, puede dar la mejor estimación que recuerde de los días y las horas que trabajó. Sea lo más específico que pueda. Notificación de la Conferencia de Acuerdo de Resolución. Trabajé más de 8 horas diarias, 6 días a la semana como jornalero, haciendo varios trabajos para mi empleador. No me pagó por todas las horas que trabajé. Entonces presenté un reclamo por salarios no pagados ante el Comisionado de Labor y pasé por todo el proceso del reclamo. Después de presentar mi reclamo por salarios no pagados, recibí una carta por correo diciendo que necesitaba asistir a la Oficina del Comisionado de Labor por algo llamado una conferencia. Tanto el trabajador como el empleador recibirán una notificación de la Oficina del Comisionado de Labor luego de que se presente un reclamo por salarios no pagados. En la mayoría de los casos, usted recibirá una notificación para asistir a una conferencia de acuerdo de resolución en la Oficina del Comisionado de Labor. Debe asegurarse de asistir a cualquier conferencia programada por el Comisionado de Labor en la fecha y hora que se le indique en la notificación. Si usted es el trabajador y no asiste a la conferencia, el caso será desechado la mayoría de las veces. Si usted es un empleador y falta a la conferencia, la mayoría de las veces se programará una audiencia a no más tardar de 30 días después de la conferencia. Preparación para la conferencia de acuerdo de resolución. Para prepararme para la conferencia, revisé los hechos de mi reclamo, incluyendo horas y días que trabajé para mi empleador. Estudié mis talones de pago para repasar cuánto se me pagó. También estaba preparado para hablar con la Oficina del Comisionado de Labor sobre si tenía testigos que podían apoyar mi reclamo. Ni el trabajador ni el empleador deberán traer sus testigos a la conferencia de acuerdo de resolución, pero las partes deben estar dispuestas a discutir con la Oficina del Comisionado de Labor si tienen algún testigo en su favor. La conferencia de acuerdo de resolución.
Cuando fui a la conferencia había una persona de la oficina del comisionado de labor. Una persona llamada diputado del comisionado de labor estuvo presente. También mi empleador llegó a la conferencia con su abogado. Tanto el empleador como el trabajador pueden llevar un representante a la conferencia. El representante no tiene que ser un abogado. Además, las personas que no hablan inglés pueden pedirle al comisionado de labor que les proporcione un intérprete. Primero, nos reunimos todos en una sala. Buenos días, yo soy la diputada del comisionado de labor Violeta Durón y dirigiré la conferencia de hoy. Voy a explicar mi papel y el propósito de nuestra reunión. El trabajo del comisionado de labor es hacer cumplir la ley. Yo no estoy representando a ninguna de las partes. Mi trabajo es defender las leyes de salarios y horas de trabajo de California y asegurarme de que entiendan sus derechos y obligaciones bajo la ley de California. Si se ha violado la ley, esta es una oportunidad para remediarlo sin tener que asistir a una audiencia y sin tener que alargar su disputa. Nadie tiene que probar su caso hoy. Esto no es una audiencia. En la conferencia, el diputado del comisionado de labor hablará de lo que el trabajador está reclamando y del cálculo del diputado de los salarios, daños y penalidades que el empleador deba en caso de que haya una violación de la ley. El diputado asistirá a las partes a considerar si están interesados en un acuerdo de resolución del reclamo en lugar de tener que seguir con una audiencia. Durante la conferencia, la diputada nos explicó que estábamos presentes en la conferencia para ver la posibilidad de un acuerdo de resolución y que la diputada no permitiría que se analice o cuestione ninguna evidencia. Eso realmente nos ayudó a enfocarnos si pudiéramos llegar a un acuerdo sobre el reclamo y significó que el tiempo de la conferencia se usó eficientemente. Voy a separar a las partes para ver si puedo ayudarles a resolver sus diferencias, evaluar sus riesgos y llegar a un acuerdo de resolución. Para ver si pudiéramos llegar a un acuerdo de resolución, la diputada habló conmigo en una sala y con mi empleador en la otra. La diputada me habló acerca de la cantidad de mi reclamo. Usted ha declarado que normalmente trabajaba 10 horas al día, 6 días a la semana, por un periodo de 10 semanas. Basados en lo que usted ha declarado lo que ocurrió, usted tendría derecho a aproximadamente $2,400 de salarios, $1,600 de compensación por daños y perjuicios y $2,600. La diputada también habló conmigo sobre las ventajas o desventajas de llegar a un acuerdo sobre mi reclamo y cuál era la cantidad que yo estuviera dispuesto a aceptar para resolver mi reclamo. Pude hablar con la diputada sobre estos asuntos sin que mi empleador estuviera presente. El empleador también tuvo la misma oportunidad de hablar con la diputada. Durante la conferencia fue muy útil hablar con la diputada a solas, separado de mi empleado. Pude tener una conversación completamente honesta con la diputada sobre el reclamo que se presentó, si quería llegar a un acuerdo y de lo que yo pensaba que fue una cantidad justa para un acuerdo. Pude considerar los riesgos y decidí a no llegar a un acuerdo y seguía con una audiencia, así como si mi defensa era fuerte y si preferiría arriesgarme en una audiencia. La diputada fue muy compasiva y comprensiva y se tomó el tiempo para explicarme la ley y lo que me podría esperar en el siguiente paso. Mi empleador y yo pudimos llegar a un acuerdo en la conferencia. Resolver el reclamo en la conferencia puede ser una manera positiva tanto para el trabajador como para el empleador de dejar atrás la disputa sin necesidad de seguir con una audiencia. La conferencia es una oportunidad para que las dos partes vean si pueden llegar a un acuerdo de resolución. Sin embargo, durante la conferencia, el empleador no tiene la obligación de hacer una oferta de acuerdo de resolución, ni el trabajador está obligado a aceptarla. La denuncia. Regularmente trabajaba más de 11 horas diarias, 6 días a la semana cosechando siembras, y no me pagaban el salario mínimo ni horas extras. Tampoco me dejaban parar de trabajar para comer o para descansar. Presenté un reclamo por salarios no pagados en la oficina del comisionado de labor y fui a la conferencia que se programó para mi caso. Ahí la diputada nos preguntó si podríamos llegar a un acuerdo en vez de ir a una audiencia. El empleador ofreció una cantidad, pero en mi caso yo no pensé que fuera una oferta justa comparada con la cantidad que yo exigí. Entonces no llegué a un acuerdo sobre mi reclamo en la conferencia. Como no llegaron a un acuerdo durante la conferencia, su caso se pasará a una audiencia. Su reclamo será escuchado por un oficial de la audiencia que tomará una decisión sobre su caso.
Primero tendrá que firmar una denuncia para que su reclamo pueda seguir a una audiencia. Como mi reclamo no se resolvió en la conferencia, la diputada preparó y revisó conmigo un formulario llamado denuncia y me pidió que la firmara. Este es un documento que le dice al empleador lo que estoy reclamando y cuánto estoy exigiendo. Luego, el comisionado de labor envía la denuncia al empleador. Me aseguré que entendí lo que decía y que estuve de acuerdo con la información en la denuncia antes de firmarla. La diputada nos dijo que recibiríamos otra notificación por correo con la fecha y la hora de la audiencia para mi caso. Todas las partes deben inmediatamente informar por escrito al comisionado de labor sobre cualquier cambio de domicilio que ocurra. Solo se les puede hacer llegar información importante sobre el reclamo si el comisionado de labor tiene su dirección actual. Notificación de la audiencia. Después de presentar mi denuncia, recibí una notificación por correo de la oficina del comisionado de labor acerca de la fecha y hora para la audiencia sobre mi reclamo por salarios no pagados. Tanto el empleador como el trabajador recibirán notificación de la fecha y hora de la audiencia de la oficina del comisionado de labor. Asegúrese de asistir a cualquier audiencia que se programe. Si usted es un trabajador que no asiste a una audiencia sobre su reclamo, en la mayoría de los casos su reclamo será desechado. Los empleadores que no asistan a una audiencia perderán la oportunidad de defenderse en contra del reclamo durante la audiencia. Cuando un empleador no asiste, la audiencia aún se llevará a cabo si el trabajador se presenta, y el oficial de la audiencia decidirá el caso en base a la evidencia y el testimonio creíble que el trabajador proporcione. Preparación para la audiencia. Me preparé para mi audiencia repasando la información que presenté al comisionado de labor. Reuní y revisé todas las pruebas que tenía, mis talones de pago que demostraban cuánto me pagaban y mi calendario que mantenía de los horarios y fechas en las que trabajé. Hice 2 grupos de fotocopias de mis talones de pago y calendario para llevarlos conmigo a la audiencia, junto con los originales. Al repasar los hechos de mi reclamo, también pensé en los argumentos que mi empleador trataría de hacer en contra de mi caso y quién él podría traer como testigo. Anoté una lista de preguntas para hacerle a mi empleador en la audiencia que me ayudarían a demostrar que trabajé las horas que estuve reclamando. La audiencia. La audiencia se llevó a cabo en una sala de audiencia, en la oficina del comisionado de labor. Alguien llamado un oficial de la audiencia de la oficina del comisionado de labor se sentó al frente de la sala. El oficial era como un juez. Yo me senté en una mesa enfrente al oficial. Traje a un representante conmigo de una organización comunitaria para ayudarme con representación. Mi empleador, quien vino con un abogado, se sentó en otra mesa. Tanto el empleador como el trabajador pueden traer a un representante a la audiencia. El representante no tiene que ser un abogado. Además, las partes que no hablen inglés pueden solicitar que la comisión de labor les proporcione un intérprete para la audiencia. El oficial de la audiencia nos pidió que levantemos la mano derecha y que juremos decir la verdad. En la audiencia, las partes y los testigos dan sus testimonios bajo juramento, y todos sus testimonios son grabados. Usualmente piscaba lechuga desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a sábado y me decían que si tomaba un periodo para descansar o comer, otra persona podría tomar mi lugar y yo perdería mi trabajo. Yo solo falté 2 días de trabajo cuando estuve enfermo. Me pagaban por pieza y por lo general me pagaban menos de $300 por semana. Durante la audiencia, los trabajadores deben estar preparados para hablar sobre los hechos básicos de su reclamo, como sus fechas de empleo, sus deberes laborales, las horas y días de la semana que trabajaron para su empleador y lo que se les pagaba. Traje el calendario que mantenía de las horas que trabajé cada día, que también mostraba los días de trabajo en que falté porque estaba enfermo. También tenía conmigo algunos de mis talones de pago que ayudaron a demostrar que no me pagaban lo que me debían. Cualquiera de las partes que desee presentar documentos para apoyar su caso en la audiencia deben llevarlos a la audiencia. Incluso si usted ha presentado previamente una fotocopia del documento al comisionado de labor, de todos modos debe traer a la audiencia el documento original si lo tiene y aparte debe traer 2 fotocopias. Durante la audiencia, la abogada del empleador tuvo la oportunidad de hacerme preguntas sobre mi testimonio, incluyendo las horas que trabajé y el calendario personal que mantuve.
Es obligación legal del empleador mantener un registro correcto de las horas y los días trabajados por los trabajadores. Si usted es un trabajador que no tiene su propio registro de las horas que trabajó, aún así puede testificar sobre sus horas de trabajo según lo mejor que recuerde. Uno de mis compañeros de trabajo asistió como mi testigo y testificó sobre cuántas horas al día normalmente me veía trabajando. Trabajaba junto a él en el campo. En un día típico empezábamos a trabajar a las 6 de la mañana. Él también estaba ahí trabajando y dejábamos de trabajar al final del día como a las 5 de la tarde, por lo general, pero a veces trabajábamos hasta más tarde. La abogada del empleador le hizo algunas preguntas a mi testigo. Después, el empleador dio su versión de los hechos. Tengo una mano de obra de gran tamaño y más que suficiente trabajadores en los campos para llevar a cabo el trabajo en 8 horas cada día. Mis trabajadores solo trabajaban de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., 5 días a la semana. El empleador también llevó a un testigo que testificó. El oficial de la audiencia me dio la oportunidad de hacerle preguntas al empleador y a su testigo. Durante la audiencia, el oficial también hizo preguntas a ambas partes. Durante la audiencia, ambas partes tuvieron la oportunidad de contarle al oficial lo que pasó y de hacerle preguntas al otro lado. Todos fuimos tratados con cortesía y respeto durante todo el proceso. Tanto el trabajador como el empleador tienen la oportunidad en la audiencia de presentar las pruebas pertinentes, incluidos los documentos y testigos que les apoyan. Después de que se terminó la audiencia, el oficial dijo que iba a revisar la evidencia y a enviarnos su decisión por escrito. La decisión de la audiencia. Tanto el empleador como el trabajador recibirán por correo la decisión por escrito del oficial de la audiencia. Cualquier parte que no esté de acuerdo con tal decisión tendrá 10 días para apelar la decisión en el tribunal y debe proporcionarle al comisionado de labor una copia de la apelación. Si el empleador no apela la decisión del comisionado de labor de una audiencia a favor del trabajador, dicha decisión será definitiva y constará como juicio final en el tribunal. El trabajador puede tomar medidas para hacer cumplir la decisión y cobrar el dinero que se le debe. La Oficina del Comisionado de Labor de California ayuda a los trabajadores que no han recibido sus salarios bajo las leyes y educa a los empleadores y a los trabajadores sobre las leyes laborales de California. Para más información sobre reclamos por salarios no pagados o otros esfuerzos de enforzamiento de las leyes laborales del Comisionado de Labor de California, visite nuestro sitio en Internet. También puede comunicarse o visitar la oficina local del Comisionado de Labor.